Capítulo 1. Misteriosa visión. Horace Proudmore era un felino rudo. Sus años de policía y detective lo habían curtido más que casi a cualquier otro macho de su especie. Pero su rudeza no era defensa alguna ante el desafío que la vida tenía para él. No había sido nada fácil criar a su hija solo, y ahora tenía que despedirla, pues comenzaba sus estudios universitarios. Mas no era el dolor que le causaba que comience sus estudios lejos de casa lo que lo tenía al borde del infarto. Horace Proudmore lo hubiera dado todo por una auténtica mirada de amor de su hija despidiéndose. Pero miradas así no eran algo que ella soliera compartirle. Terminó de vestirse y miró con ternura el cuadro de la madre de su hija. Su nombre era Vera. Ella había muerto al dar a luz a Katia, y el solo mirarla lo ponía de rodillas. Así, con el corazón en la mano, habló entre sollozos. Vera, si estuvieras aquí para ver a Katia, fuerte e intrépida, inteligente y comprometida, el mejor promedio histórico de la escuela. Si tan solo fuera ciego a saber qué parte de lo que logra es para mostrarme que no me necesita y que es alguien diferente a mí. Si tan solo me escuchara como me escuchabas vos. Pero el destino tiene esto para mí. Sabes que nunca miré al costado ante lo que me tocó enfrentar, aunque me haya costado mi reputación fallar en el desafío. Guíame hoy, Vera. Guíame a que Katia me escuche. De repente, ahora se escuchó una voz en su interior, clara como si le hablara Vera misma. Tú escúchala, Horas. Tú tienes que escucharla. Horas cayó literalmente de rodillas ante estas palabras del más allá. Lloró abrazando la foto en el piso en silencio y luego se volvió a parar. Se miró al espejo y buscó transmitir al menos algo de orgullo y dignidad. Luego salió de su habitación y caminó hasta la de su hija, donde la escuchó cantando. Ella era enfática en que no abra la puerta sin tocar, por lo que tocó la puerta. Katia dejó de cantar y abrió con respetuosa y cínica actitud malhumorada. Hola, Horas. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos, Katia? Molesta. ¿Me escuchaste que estaba cantando? Sí, ¿No te parece obvio que es una falta de respeto tocar la puerta si alguien está en pleno ensayo? Y más aún, cuando el específicamente ensayado en cuestión es un efecto sonoro. siempre me dices que toque la puerta antes de entrar. Sí, eso es obvio. Son normas básicas de convivencia. Pero si estoy cantando, esperes que termine y tocas después. Y si valoraras a tu hija, la escucharías cantar. Lo voy a tener en cuenta. Un poco tarde. Me voy hoy. Sí, tenés razón, hija, como siempre. No seas condescendiente. Ten un poco de orgullo, por favor. Lo voy a intentar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No me estás discutiendo. Me pareció una buena oportunidad para escuchar, como bien lo dijiste. ¡Miau! Bueno, al fin. ¿Ya está listo el auto para el viaje? Sí, ya está listo. Horace y Katia cargaron las maletas en silencio en el vehículo, y el mismo fue arrancado sin mayor demora. Después pásame la boleta de gastos del taller y combustible, por favor. No hace falta, hija. Déjame regalarte esto. No. Necesito saber que estoy yendo a la universidad de mis sueños por medios y méritos propios. Eso te lo ganaste con la beca deportiva. Exactamente por eso. No me interesa ganarle a nadie en ninguna disciplina deportiva. Me parece un logro intrascendente. Estoy yendo a estudiar. Circunstancialmente, me becaron en esta universidad por mis logros deportivos, los cuales obtuve por diversión y un sentido de autosuperación espontáneo. Bueno, pero lograste entrar a la universidad por méritos propios. Yo no podría pagarla. Eso lo sé, pero tampoco aceptaría que la pagues.
Esta es la universidad en la que quiero estudiar porque enseñan física cuántica avanzada. Y me decidí entrar por mis propios méritos. Pero, para mi particular suerte, la escuela a la que fui no me permitió acumular créditos académicos en las materias específicas para solicitar una beca en física cuántica. Pero, curiosamente, sí me querían en ella para que juegue básquetbol. Así de mal funciona nuestro sistema educativo. Sí, la verdad es una suerte que estés pudiendo ir a la universidad más cara de Violeta 7. No quiero presionarte, ni decirte qué hacer. Solo recordarte que no solo vas allí a estudiar. El básquetbol universitario es muy desafiante. Ah, mira, no sabía. No hace falta que siempre seas sarcástica y cínica. Aparentemente sí, aunque no termino de entender del todo por qué. Estás decepcionada de tu padre. No sé si esa es la palabra. No creas que te juzgo con los mismos estándares que me juzgo a mí misma. ¿Será que yo sí me siento decepcionado de mí mismo? Eso tiene sentido. Capaz que eso me causa cierto rechazo. A mí también. Pero no es con vos. O sea, simplemente nunca me quiero sentir así conmigo misma. A veces no lo elegimos. Quizás no elegimos las circunstancias, pero sí cómo posicionarnos ante ellas. A veces se juntan varias circunstancias y es desafiante estar a la altura. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Cuáles eran esas circunstancias? Bueno, estuvo... La muerte de mi madre. Sí, fue realmente doloroso. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Y me enfoqué en lo que sabía hacer mejor. ¿Ya eras detective? Sí, pero no privado como ahora. Estaba a cargo de la Oficina de Inteligencia de Asuntos Especiales de la ciudad capital. ¿Qué? ¿Por qué nunca me dijiste eso? Es una etapa de mi vida de la que no me gusta hablar. Así que a cargo de la Oficina de Inteligencia de Asuntos Especiales de la ciudad capital. O sea que eras el detective de detectives, básicamente. Así es. Era muy reconocido y valorado por mi desempeño. Casi una celebridad. ¿Y hasta cuándo trabajaste ahí? Hasta que tuviste 5 años. Quise tener más tiempo cerca tuyo y una vida más serena, lejos de la opinión pública. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Me tocó investigar un caso muy importante. Se podría decir que me tocó investigar el caso más importante de la historia de este planeta. Y no estuve a la altura. ¿De qué estás hablando? De la misteriosa desaparición de la diosa felina. ¿Vos estuviste a cargo de la investigación? Bueno, fueron muchas las agencias implicadas. Todos los reinos felinos querían respuestas. Pero la mía, al ser la agencia de inteligencia de la ciudad capital del planeta, era la más presionada. Se esperaba imparcialidad y honestidad en la investigación. Explícame mejor eso, por favor. Sucedió que todos los reinos desconfiaban de los otros reinos. Fue así. La semilla que se plantó para el nacimiento de la diosa felina fue sembrada aquí en la ciudad capital, antes de que la ciudad exista siquiera. De hecho, la ciudad se creó como símbolo de unión de nuestro planeta, como prueba de que estábamos listos para recibirla en conciencia y regocijo. Sí, sé la historia. Llevó miles de lunas la gestación de la diosa felina. Exacto. ¿Y qué pasó? Nadie sabe. Simplemente desapareció misteriosamente. Estaba bajo el cuidado de matronas de todos los reinos. Incluso había cámaras filmando. Si había cámaras, algo deben haber captado. Tuve acceso a todas las grabaciones. Estaban dañadas de un misterioso modo que aún no logro develar. Nunca vi nada igual. Todas las cámaras. Todas las que la filmaban a ella. Qué feo ser una bebé a la que le tengan que estar filmando. Bueno, la seguridad de la diosa felina era algo delicado. ¿Y las cámaras que no le filmaban a ella? No mostraban nada extraño. ¿Qué pasó entonces? El mundo entró en una guerra política y diplomática.
Ningún reino confiaba en lo que los otros reinos decían, y todos decían lo mismo, que nada sabían, pero que querían respuestas. Y las esperaban de ti. Pensé que iba a poder develar el misterio. Realmente lo di todo para hacerlo. Hasta estuve ausente para ti. Puedo sola. Además, siempre estuvo mi abuela, hasta que murió. Así fue. La madre de tu madre fue un pilar para tu crianza. Lo sé, por eso la voy a honrar con mis logros. Sos admirable. ¿Y qué crees que pasó? Si lo supiera no estaría como estoy. La verdad, no tengo ninguna teoría válida al respecto. Quizás, si hubiera salido a aventurar teorías, podría haber mantenido a la opinión pública entretenida, pero nunca tuve un indicio que me lleve a sugerir teoría alguna. Es complejo, muy interesante. Sobre todo el factor misterioso implicado en la ontología misma de ese ser. ¿A qué te refieres? Bueno, una diosa. No sé ni qué implica que un ser sea efectivamente tal cosa. La historia cuenta que una antigua encarnación de la misma diosa, pero que había encarnado en otro planeta, visitó el nuestro. Nos trajo la profecía de su nacimiento aquí y nos dio la semilla con las instrucciones para que la germinemos. ¡Miau! ¿No lo sabías? Sí, claro. Solo que no lo había dimensionado. Y ahora que me cuentas que estuviste involucrado en el asunto, lo veo como algo real. Convengamos que las felinidades no nacemos de semillas. ¿Y qué creías al respecto? No sé, soy muy escéptica. Acepto que no entiendo mucho. Por eso trato de manejarme con prudencia con respecto a lo que creo que sé o no sé y por qué. Me parecía algo más parecido a una leyenda que a algo real. Pero fue hace poco tiempo. Hay registros de todo tipo al respecto. Si quieres, puedo pasarte el material que tengo en relación al tema. Diarios, grabaciones, noticias, documentos, ¿Vos la viste a la diosa? solo a través de filmaciones. ¿En serio? ¿Y todavía las tenés? Sí, son un tesoro invaluable. Miau, ya lo creo. Bien, ya estamos llegando. Es tal como lo imaginaba. Así, Katia y Horas descargaron sus cosas en su nueva habitación de la maravillosa y reconocida Universidad de Michigan. Luego, Katia lo acompañó de nuevo al auto.